para hablar de la palabra quizá más profunda. Porque si nosotros lográramos en algún momento cambiar nuestras palabras, seguramente comenzaríamos no solo a cambiarnos nosotros mismos, sino también a cambiar desde un lugar muy modesto, muy mínimo, pero a cambiar algo del mundo. Primero tienen que ceder las palabras. Y si ceden las palabras, también ceden las cosas. Cuando digo la palabra, y en este caso dije que iba a presentar a Leandro Santoro, pienso en una palabra que nos ronda todo el tiempo, que es la palabra política. Está todo el tiempo con nosotros, haciendo ruido. Por momentos hace mucho ruido, por momentos es un grito, por momentos es una payasada. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que muchas palabras que eran nuestras y que tenían sentido, hoy las toman, esta es una opinión personal, los peores? ¿Cómo es posible? Leandro Santoro, un gusto que estés acá. Muchas gracias, Osvaldo. Pensaba en la palabra política y siempre que te escucho, y te escucho mucho, tu palabra siempre tiene peso. Pero, digo, ojalá que no sea una excepción. ¿Cómo lo ves vos? Ojalá que contribuya al análisis y a la construcción del sentido. Me parece que la política se construye con discursos. El discurso es constitutivo de la acción política y el discurso a su vez se construye con palabras, ¿no? Y uno piensa con palabras. Yo suelo, cuando doy clases, hablar de los conceptos, que son como palabras que tienen mayor carga de significado y que permiten por ahí, en una breve explicación, pintar un panorama muy amplio. Desde hace mucho tiempo que yo tengo la sensación que en la Argentina se utilizan muchas palabras para decir pocas cosas. Claro. Y cuando uno ve los debates en España, por ejemplo, advierte que con muy pocas palabras se dicen muchísimas más cosas. Y eso creo que tiene que ver, obviamente, con una devaluación del sentido de la palabra, pero también con un proceso de lumpenización del debate político, donde lo rústico, digamos, termina por determinar, lamentablemente, el tipo de vínculo político que se construye en la sociedad argentina. Entonces todo se simplifica, todo se degrada, hay una suerte de banalización, inclusive del debate público, y de superficialización digamos, de los análisis que deberían consistir, digamos, por lo menos en desafíos intelectuales más profundos y más desafiantes de lo que verdaderamente son. Te pregunto, un personaje, en mi opinión, ¿no?, tan degradado como Bolsonaro o un personaje como Trump en los Estados Unidos, ¿ganaron las elecciones con palabras o no? Con palabras y movilizando emociones y con símbolos. Las palabras son símbolos, pero hay símbolos que no son palabras, ¿no?, que transmiten una imagen mental y a veces son muy poderosas, tal vez más poderosas que los discursos. Yo creo que son producto de cierta degradación de la democracia liberal, que han logrado con mucha inteligencia identificar los descontentos de la sociedad y que han aprovechado la degradación de la política, de la palabra y de la democracia para construir un discurso donde todo se simplifica en dos bandos. Entonces muchas veces en la crítica a lo que ellos denominan el populismo, terminan proyectando lo que verdaderamente hacen. Viste que ellos suelen decir que el populismo divide a lo Carl Schmitt el campo entre amigo y enemigo, y bueno, llegan a un montón de conclusiones, casi todas equivocadas, básicamente porque no lo leyeron ni a Carl Schmitt ni a Ernesto Laclau, digamos, ¿no? Entonces, pero como la mayoría de la gente que los escucha tampoco lo leyó, nadie se da cuenta. Claro, y entonces, pasa. Pero paradójicamente son ellos los que terminan constituyendo el campo político en esa lógica binaria y maniquea, donde les resulta rendidor. Ahora, pensaba cuando uno mira la política argentina y bueno, todo el tema, por ejemplo, de las vacunas, ¿no? Se dijo cualquier cosa. Por ejemplo, una denuncia por envenenamiento. Yo le decía el otro día al Gato Silvestre, le decía, si vos deconstruís la palabra envenenamiento, si un periodista puede sentarlo y cuando la otra persona te dice esto, desconstruís la palabra envenenamiento, significa que, en este caso el presidente, sería un asesino, quiere matar a la población. Digo, se caería, si trabajáramos de verdad sobre la palabra, se caerían estos argumentos delirantes. Digo, un argumento delirante, hay muchísimos, ¿no? Es que en aras de la espectacularización del debate político se construyó una suerte de licencia para mentir.
Entonces a mí no me preocupa tanto que Carrió o quien sea diga que el presidente quiere envenenar a la gente. Lo que me preocupa es la complicidad del medio. Claro. Que no sea un escándalo, claro, ¿es cierto? Claro. Porque hasta se podría haber equivocado, ¿es cierto? Claro. Porque podría darse el caso, ¿no? Que en un exceso de verborragia, por querer reafirmar algo, muchas veces me pasa a mí, te pasa a vos, nos pasa a todos, queremos decir algo y lo decimos de una manera que después no nos gusta cómo suena. Pero el sistema, de alguna manera, equilibra eso, ¿no? Te dice, che, te repregunta, te pone en una situación a veces de reflexión, a veces de incomodidad, como para que vos corrijas. Acá lo que me llama la atención con este tipo de declaraciones es que todos nos hemos acostumbrado a que justamente la palabra no tiene sentido, que lo que se busca es el impacto emocional y que finalmente no hay consecuencias de lo que uno dice. Y fíjate que iría a un escalón incluso más arriba. Hay como yo definía la vez pasada, perdón la autorreferencia, en relación a algunos economistas que andan dando vuelta por ahí, que hacen del desequilibrio emocional una virtud. Claro. Y el sistema político y el sistema comunicacional también se acostumbró a eso, ¿no? Que también, en aras del ejercicio de un supuesto derecho a ofender al otro, porque desde la libertad individual irrestricta, desde esa lógica, uno tiene derecho a ofender al otro y el otro no tiene por qué enojarse, o en aras también de decir las cosas como uno las siente y las piensa sin pasarlas por ningún filtro, como si eso fuese algo bueno, per se, con lo cual, digamos, eso niega las reglas básicas de la convivencia. Uno no dice todo el tiempo lo que piensa ni lo que siente, digamos, ¿no es cierto? Porque sería insoportable. Claro. Además, no necesariamente lo que uno piensa y siente en determinado momento, digamos, es verdaderamente lo que uno piensa y siente. A veces está atravesado por emociones, ¿no es cierto? Que uno regula por un mal día. Por un mal día, sí, o por una impresión equivocada, tal vez. Entonces, a mí lo que me llama es que esto es como una suerte de infantilización de la discusión política, y hemos visto que las reglas del Twitter, que era un ámbito bastante adolescente, se termina transfiriendo hacia la política grande. Entonces hay como una twitterización de la política argentina, y lo que valía en joda, desdibujando la frontera entre lo irónico y la realidad, y lo literal, empezó a tomarse en serio y a ser aceptado. Hay un cambio muy, muy dramático para mí, que es como un vuelco hacia la ultraderecha. Sí. Ahora, la ultraderecha se apropia de algunas cosas que teníamos nosotros, los de izquierda, que éramos incorrectos. ¿Cómo es posible? Bueno, charlábamos atrás de cámara sobre un libro que ha editado Siglo XXI, que se pregunta por qué la rebeldía se volvió de derecha, y cuya tesis, me olvido el nombre, me acuerdo el nombre de Pablo. Sí, yo tampoco me acuerdo el nombre del autor, es verdad, no importa, porque no lo recibí el libro todavía, no lo tengo. Sé que escribe sobre Bolivia, estuve averiguando sobre él, me pareció muy lúcido el análisis. Bueno, pero la tesis es, la corrección política terminó transformando a la izquierda en conservadora y a la derecha en rebelde. Si además se le agrega que desde la izquierda tenemos la sensación que el futuro del capitalismo es mucho peor que el presente, ellos han encontrado una explicación por las lecturas que hacen sobre nuestro discurso a nuestro desarrollo argumentativo, y nos han puesto de manera inteligente a nosotros en el lugar de los conservadores, siendo ellos los que tienen la posibilidad de pensar los sueños y las utopías, ¿no? Es lo que algunos autores denominan la inversión retórica, además, incluso, ¿no? O sea, los conservadores se llaman Cambiemos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y incluso adentro de los libertarios o de los liberales, ¿no es cierto?, se militan posiciones reaccionarias contrarias a la idea de la libertad, principio elemental del liberalismo. O sea, entonces, los libertarios o los liberales argentinos, por ejemplo, son pañuelos celestes, ¿no? O son antidiscurso de género, ¿no? Es muy raro lo que... O se oponen, no sé, al consumo de drogas recreativas. En cualquier otro país del mundo, digamos, los liberales en general suelen tener una posición más abierta. Acá se mezclaron también las fronteras entre los liberales, los conservadores y los reaccionarios. Es muy raro lo que está sucediendo. Exactamente. Cuando vos nombrás, por ejemplo, libertario, ¿no? A mí, sinceramente, lo digo con respeto, me parece un grupo de delirantes, directamente delirantes. Ahora, cuando van las cámaras y se acercan a ellos, en televisión diríamos garpan. O sea, provocan un atractivo. No en este programa, no en la televisión pública, la verdad creo que en la televisión pública no, pero los medios o algunos medios los buscan, porque hay un atractivo. Ese atractivo tiene que ver con la performance. Que la performance es algo, desde Jacques Levet, los happening, bueno, toda la historia, es algo revolucionario, es algo que se usó, que lo usaron mucho los pañuelos verdes, que son como puestas en escena. Y parecería ser como que
lo intuyen, ¿no? Personajes como Milei, por ejemplo, intuyen que trabajan en teatro. Milei aparece en los teatros, en serio. Sí, no es un fenómeno igual local, es un fenómeno global. Es un fenómeno global. Lo hablaba con mi amigo Jorge Alemán el otro día y me cuenta que en España también. ¿Qué pensás de esta teatralización de la política? Bueno, obviamente no me siento cómodo, a pesar de que yo muchas veces también tengo que utilizar esos recursos para dar algunos debates. Pero bueno. No, pero yo te hablo de una teatralización de vestirte de presa, como no, eso no. Otro día, pero inclusive, a ver, subir el tono de voz, voy a algo más mínimo, ¿no? O sea, cuando toda la discusión se traduce en la verdad versus la mentira, el bien versus el mal, ¿no es cierto? A ver, en el fanatismo, o en el dogmatismo, a veces esa discusión deviene naturalmente, digamos, en que se impone el más fuerte, digamos, ¿no? Eso es la derrota de la política y la derrota del diálogo y de la palabra, sí, claramente. Yo creo que ellos, en realidad hay toda una tendencia que entiende que la política es entretenimiento y para eso creo que tienen tres claves de construcción discursiva y simbólica. Primero, un discurso tiene que ser veloz, tiene que ser contundente y tiene que ser divertido. Entonces, si construyen el clima con esas tres premisas, hacen rating. Y si hacen rating, terminan siendo negocio para el sistema. Bueno, sí, claro. Ahora, lo que se pierde es la profundidad, lo que se pierde es la reflexión, y lo que se pierde es la seriedad. Que en realidad debería ser lo primero. O sea, vos cuando discutís de política, discutís de cosas muy serias. Entonces, no puedes estar todo el tiempo banalizando el debate estructural de los problemas de las argentinas y de los argentinos, ¿no es cierto? Porque en realidad es como una estafa, porque en nombre de defender a los que han sido perjudicados por la democracia liberal y los que se han visto marginados por el estado de bienestar o excluidos del estado de derecho, los tipos construyen un relato donde obviamente solamente ganan los más fuertes y los más débiles quedan desplazados, donde obviamente las minorías, digamos, quedan relegadas, ¿no es cierto?, en una suerte de culto además del hiperindividualismo y del éxito solamente como la supremacía personal. Vos fíjate que tienen necesidad todo el tiempo desde un narcisismo herido de mostrar que ellos son mejores y que son superiores. Cada vez es callate, los insultos que tienen en las redes sociales es callate, no existís, o sea, te niegan tu existencia, ¿no es cierto? La verdad que yo también creo que es absolutamente delirante y nuevamente lo que más me preocupa es la aceptación, digamos, que empieza a tener este tipo de práctica por parte de personas que no deberían hacerlo. Pensaba en lo que le pasó a Lula, 580 días preso, por la convicción, entre comillas, íntima del señor Moro, a quien recibieron acá con los brazos abiertos, ¿no es cierto?, cuando estuvo en la Argentina, pero lo lograron. Es decir, no lograron y no van a lograr que perdure Bolsonaro, pero lograron sacarlo del medio en el momento que ellos sentían que había que sacarlo del medio. Y ahí hubo también un aparato discursivo monumental. Y tuvieron éxito, porque lo metieron preso, o sea, tuvieron éxito. Entonces, yo digo, ¿cómo desde otro lugar podemos desarmar esos discursos? Desarmarlos, convertirlos en lo que son nada. En la historia de la democracia moderna, y obviamente en la historia de la humanidad también, las personas como nosotros, en general, partieron más veces de las que ganaron. Claro, sí. Entonces, lo de Lula preso... en realidad es la regla, no es la excepción. Lo que pasa es que veníamos de una época donde sentíamos que teníamos posibilidades de cambiar el mundo, de cambiar la realidad, de cambiar el sentido de las injusticias, ¿no? Mirá, sin duda, el debate político se traba en la construcción del sentido, la hegemonía, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que dar un debate para desarmar el neoliberalismo cultural que sigue siendo el sentido común hegemónico. Incluso durante la época de Néstor, yo recuerdo una vez haberlo escuchado a él diciendo: nosotros podemos desmantelar el neoliberalismo en términos estatales, en términos sociales, pero vamos a convivir con el neoliberalismo cultural por la supremacía del individualismo, el materialismo y todo este tipo de cosas que sabemos que lo caracteriza. Es más, el neoliberalismo es, antes que ser un sistema económico, es un sistema de pensamiento, es una cultura, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, yo creo que hay que generar crisis en el sentido común. Mirá, a la Matrix no se la enfrenta de frente, hay que meterle virus.
Y hay que lograr que falle y que la gente se dé cuenta que algo falla en el programa para que eso despierte la vocación de tomar la pastilla roja y desprenderse de toda esa construcción simbólica, que es la que hace que nosotros naturalicemos barbaridades como esta que estamos contando acá. ¿Puede ser que el discurso progresista en algún momento no se haya convertido en acción y mucha gente perciba eso? Es casi una autocrítica. Sí, yo como autocrítica también lo hago. Además, yo creo que está viejo el discurso de la centroizquierda, de la izquierda democrática, feminista. Hay muy pocas novedades. Tal vez la revolución de las chicas fue la última novedad importante. Se insinúa algo con el tema de la defensa del medio ambiente, pero hay que renovar el arsenal teórico, hay que renovar las palabras. O sea, nosotros no podemos hacer política con las mismas palabras que hacíamos en 1970, ni en 1990, ni en el 2010. Es otra realidad. Mira, desde el 2010 al 2015, en ese lustro, los pibes se politizaron por izquierda. Había una politización motivada por todo lo que había pasado, la reivindicación de la política de derechos humanos, bueno, todo lo que ya sabemos. Del 2015 al 2020, que coincide con el gobierno de Macri, hubo un proceso de politización por derecha. Y ese proceso de politización por derecha va acompasado del crecimiento de Trump, Bolsonaro, Vox y todas estas nuevas derechas que obviamente surgen como consecuencia del agotamiento de un modelo. Ellos estudiaron a la izquierda y construyeron un arsenal teórico discursivo que les permite interpelar un sector de la juventud que tiene más inquietudes de lo que tienen los tipos de mi generación o los tipos de la tuya. ¿No? Donde ya, por una cuestión hasta biológica, nos vamos anquilosando, nos vamos oxidando, para poner. Yo creo que la izquierda tiene la obligación de ser rebelde, creativa, innovadora y de repensar su arsenal discursivo, de repensar sus palabras, de repensar sus prácticas políticas, porque si no corremos el riesgo de repetir éxitos del pasado que pueden transformarse en derrotas y frustraciones del presente. Hay que ser más desafiante a la hora de pensar cómo interpelar a los pibes, hay que ser más desafiante a la hora de pensar cómo organizar la sociedad, porque repitiendo los modelos discursivos de hace 10 años atrás, no creo que lo podamos hacer. Leandro, muchas gracias, brillante. Bueno, muchas gracias.